a la siguiente ponencia, que es el doctor Lajara Marco, Francisco Lajara Marco. Muy bien. Sin más dilación. Eh, el doctor Martínez Victorio ya lo ha dicho todo teórico. El doctor Salvador Amor ya ha llevado a la práctica, pues me toca un poco una vuelta más. Es más difícil todavía, ¿no? Cómo hacer varias cosas en la misma cirugía, que es lo que vamos a intentar un poco esclarecer. ¿Pasa? Eh, Cómo hacer una cirugía combinada, ¿no? Paso a paso, ¿no? Step by step. Pasa al siguiente. Pues básicamente planificando. En este caso, PQX nos ayuda un poco a hacer todas estas cosas que están en el esquema, llevarlas a cabo de forma planificada previamente. Siguiente. ¿Con quién? Pues con uno de los que están sentados ahí, que a uno con los que recurro de vez en cuando para meternos en quirófano. Siguiente. ¿Cuándo hacerla? Me voy a pasar yo, que voy a acabar antes, que si no, no me veo. Lo primero es empezar por los principios. ¿Qué quiere decir empezar por los principios? Pues lo que hemos hablado antes. Es decir, que si tú tienes una rodilla que tiene un problema de, por ejemplo, la rodilla que le duele la cámara interna y tiene una meniscectomía previa y por lo que sea se rompe el cruzado, pues tiene el cruzado, la meniscectomía y además le duele la cámara interna. O sea, tienes tres cosas en la misma rodilla. Si tú no descargas esa rodilla pues seguirá teniendo el dolor en la cámara interna. O si tiene un problema de menisco y tiene un varo y tiene un cruzado, pues igual tienes que asociar directamente a la osteotomía. Porque si ese menisco acabas quitándolo, va a hacer un síndrome por meniscectomía. Y un poco esos son los casos que vamos a contar. ¿Por qué hacerla? Pues bueno, básicamente porque funciona. Que es decir, disminuye el dolor, mejora la función, mejora la estabilidad y además puede ralentizar la progresión de la osteoartrosis. Esto es una revisión sistemática del año 2022, bueno, publicada en el Artroscopio 2023, bueno, el punto más importante creo que es el último y creo que ese es el más difícil. Es decir, seleccionar adecuadamente los pacientes. ¿Vale? Eh, ¿Por qué pongo el consenso del trasplante meniscal? Porque voy a extraer de aquí la selección de las indicaciones, básicamente. Vamos a tenerla en cuenta y a lo largo del recorrido de los casos que contaremos, pues vamos a ver si no hemos saltado algún paso o no. ¿Cuándo hacer un trasplante meniscal? Pues en menores de 50 años, IMC adecuado, meniscectomía previa, dolor del compartimento, alineación correcta, estabilidad ligamentosa. Estas dos cosas las podemos corregir, con lo cual esto no sería una contraindicación. Eh, o sea, una alteración de la alineación o una rodilla inestable. El dolor sería la indicación Princeps, la meniscectomía, pacientes con índice de masa corporal adecuado y en menores de 50 años. Lo de la edad, pues bueno, creo que cada vez nos lanzamos a hacer cosas más agresivas en pacientes más mayores, también porque no es lo mismo igual los 50 años de hace 50 años que los de ahora. Pero bueno. Las contraindicaciones, pues un poco pacientes asintomáticos, que creen 3-4, inestabilidad, lo que hemos comentado antes. Y luego hay otra serie de factores asociados, pues bueno, los pacientes con obesidad, contropatía grado 4, fumadores. Todos los fumadores parece una tontería, pero en caso de osteotomía cada vez tiene más peso. Y bueno, los que buscan una paga, vamos. ¿Cómo hacerla? Pues primero, a grandes rasgos, habría que hacer los túneles del trasplante meniscal para ver dónde nos va a ir la fijación, después los túneles de ligamentos, después hacer la osteotomía, después fijar la osteotomía, después fijar el menisco, después fijar el ligamento. O sea, eso a grandes rasgos son los pasos de una cirugía combinada. ¿Queréis algo más simple? Más simple. Ahí lo tenéis. Primero taladramos y luego fijamos. ¿Vale? Lo digo, lo digo porque como idea creo que puede calar más. ¿Y cómo evitar las confluencias? Pues hay básicamente tres formas que yo haya encontrado, que yo haya hecho en quirófano. Una de ellas, bueno, al margen entre las opciones, una de ellas es esta, la tuneloscopia,
Es decir, una vez haces el túnel, pues metes la cámara y cuando estás tirando tornillos para fijar la placa, compruebas que en ninguno te estás violando nada. Es decir, eso es una forma de asegurar que no vas a, cuando estás fijando con la placa la osteotomía, no vas a dañar el túnel del ligamento o el ligamento si lo has pasado ya. El orden, recordad que era primero taladrar y luego fijar. Es decir, taladrar, hacer osteotomía, fijar osteotomía. O sea, primero vamos hacia la osteotomía y luego volvemos desde la osteotomía. Túnel de menisco, túnel de ligamento, hacemos osteotomía, fijamos osteotomía, es lo primero que fija, pasa y fija el ligamento, menisco y pasa y fija el ligamento. Opción 2, proteger el túnel. Esto, bueno, una placa de la casa que todos, bueno, muchos de los que estéis escuchando, estéis aquí, conoceréis, es proteger el túnel, meter algo para proteger el túnel. Bien una broca, bien lo que sea para proteger el túnel, para que cuando choque la broca, pues sepas que estás pillando el túnel de la plástica. Esto lo clásico era dejar sin poner el tornillo anterior de la placa. De los cuatro tornillos que tenía esta placa, el tornillo anterior, antero superior, no ponerlo y dejarlo para el final. Y si crees que vas a tocar plástica, pues no ponerlo. Esto es un ejemplo, por ejemplo, hechos con esta placa que, vamos, se puede hacer. También se puede hacer en este caso para evitar lo del tornillo. Lo que hicimos fue poner la placa un poco más posterior, ¿vale? Con eso también salva la zona por donde suele entrar con el túnel el cruzado. Esta es una técnica quirúrgica de otra casa que en la técnica ya te explica y lleva un protector para el túnel. Este es un caso, un varón de 39 años en la que usé estas placas. La mayoría de placas a nivel de tibia, por lo menos en mi caso, me ha tocado quitarlas. Y luego la otra opción para evitar que te confluyan túnel y orificio de tornillos de placa, pues está planificar con PQX. ¿Por qué? Porque te va a dar exactamente la posición del túnel y exactamente la posición de los tornillos. De manera que pues, no tienes que andar mirando con la cámara, puedes confiar en la planificación y confiar en la guía que nos dan. ¿Vale? Esto es un ejemplo. Varón de 36 de 38 años, conserje, que tenía un genovalgo bilateral. La que tenía el problema o la que tenía más síntomas era la izquierda, porque además tenía el cruzado roto. Y bueno, pues hicimos el estudio de telemetría, medimos ángulos y calculamos pues que tenemos que planificar una corrección de 8 grados en esa pierna. Lo hicimos en fémur, era un valgo, era donde tenía la mayor deformidad, una osteotomía de sustracción medial. ¿Por qué de sustracción medial? Pues porque si vamos a hacerle un cruzado asociado, con el túnel de cruzado voy a salir por la cortical lateral, me lo voy a dejar libre. ¿Vale? No voy a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Esto haces el túnel, haces la osteotomía con la guía, colocas tu placa, compruebas que ningún tornillo toca el túnel y luego pasas la plástica y acabas la cirugía. Es decir, no, con la guía y con la planificación, pues prolongó el tiempo quirúrgico, no sé si fueron 40 o 50 minutos, no es mucho más que un cruzado normal. En una hora más, pues le has corregido al paciente el eje y le has quitado el problema. Este es el paciente con la osteotomía, ahí veis la chapa del cruzado y bueno, en tibia no hay ningún problema. Y el paciente, pues creo que tenía por aquí algunas fotos de él, que bueno, el valgo en la derecha la sigue teniendo. El paciente dice que la derecha no le molesta, pues Santa Pascua y Alegría no lo he tocado y de momento no lo voy a tocar. Pero el paciente está muy contento. Y este es el caso que nos llevamos luego al taller, que es un caso pues, de una mujer de 50 años donde añadimos un paso más de complejidad, que es el paso del trasplante meniscal. ¿Vale? Tenía una meniscectomía externa por una asa de cubo hace unos años, pues haría 4 o 5 años, y tenía un valgo muy, muy severo. Trabajábamos como limpiadores y hacía deporte bici. En la artroscopia diagnóstica pues vimos que la femoropatelar estaba más o menos bien. Bueno, yo hago artroscopias diagnósticas a todo paciente que piense en hacerle una osteotomía, porque si voy a poner a trabajar el otro compartimento tengo que saber cómo está y si va a aguantar. Vamos, y le insisto a los pacientes que tengo que hacer la artroscopia diagnóstica previa.
La cámara externa tenía un grado 4 de Kelvin, grado, o de Utterich, vamos, lo que viene a ser el culo de un bovino, más pelado que el culo de un mono. La cámara interna estaba bien. Este es el paciente. Vemos que se corregía. En teoría, si nos vamos a las indicaciones, pues todo está adecuado. Aquí nos colamos. Tiene 50 años. ¿Qué hacemos? 3 meses antes tendría 49. Que si le hacemos todo, no le hacemos nada, pues le hicimos pues todo, por eso estamos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque si te vas a la bibliografía, pues dice que bueno, que en mayores de 50 años se puede hacer, que tienen una menor mejoría respecto a pacientes más jóvenes, que tienen una mayor tasa de fallo y tienen una menor supervivencia. Pero con una paciente con buena calidad de vida, pues, nos lanzamos a hacerle todo. Decidimos hacer un trasplante con un islote óseo, porque para menisco externo, por lo menos antes me convencía porque mantenía las raíces en su sitio. Plástica de cruzado con unos isquiotibiales y una osteotomía varizante de sustracción femoral muy parecida a la que hemos visto antes. La planificamos, este es el caso. Intentamos navegar la osteotomía, la parte de la osteotomía tibial para el trasplante meniscal. No me acabo de convencer, pero bueno, como principio está bien. Esto forma parte de la planificación. Ahí tenemos el trasplante ya tallado, la paciente colocada en posición de PTR y la planificación y la cirugía ya hecha. ¿Vale? Hicimos todo, fue todo razonablemente bien. Hubo, bueno, la parte de la osteotomía, vuelvo a decir que fueron entre 40 y 50 minutos de la cirugía, no fue la parte más compleja. Lo que más nos llevó fue el trasplante meniscal. O sea, la parte del curso de la parte de la osteotomía fue coser y cantar. ¿Vale? Esta es la paciente, ¿vale? Esta es la resonancia de control que les pido siempre a los 2 meses o 3 meses, no recuerdo, con el menisco externo que está ahí presente. A los 6 meses y al año, pues la paciente estaba trabajando desde abril, llevaba 6 meses trabajando, movía a 0-110, caminaba sin muletas. En principio, pues, bueno, tenía dificultades en escaleras y no podía agacharse, o sea, la parte de la limpieza de ponerse en cuclillas, pues lógicamente un trasplante meniscal después de tanta cirugía, pues igual no era lo más recomendable. La mandé a rehabilitación y la paciente pues tuvo al año y 2 meses pues un giro de tobillo con un traumatismo en la rodilla y a partir de ahí fue a peor, a peor, a peor, a peor, a peor, hasta que acabó en una prótesis de rodilla. Quiero decir, ¿nos colamos con la indicación? Puede que sí. Pero bueno, lo que es la cirugía y lo que es la técnica fue bien. ¿Por qué lo traigo? Porque es un caso real y yo creo que merece la pena conocerlo. ¿Quién debe hacer los trasplantes meniscales? Que pues, en teoría los cirujanos experimentados con uno más trasplantes meniscales al año. Y si vamos a hacerlo, pues lo mejor es intentar hacerlo en equipo. Muchas gracias. Gran fábrica de todas las cirugías son la realización de los túneles, porque es verdad que se incluye. Entonces, antes de tener los sistemas que ya habéis empleado, cuando tenéis que hacer una osteotomía de tibia con un cruzado o un trasplante meniscal, ¿cómo gestionabais la osteosíntesis con los túneles? Bueno, básicamente lo que he comentado, la placa clásica que usaba en tibia proximal es Sí, pero he la que visto empezaron que a ahí tener. alguna vez tú decías, bueno, pues si no me va el tornillo anterior lo dejo sin poner. Eso es. Pero la fijación de una osteotomía se Claro. queda deficitaria si en una placa de esas PUDU Pues, pones solo uno arriba. entonces lo que hace es dejarlo, dice lo de la carga vamos a esperarnos un Ah, poco. es que lo veo difícil, veo que es Porque tú ten en cuenta que una tecnología que este tipo de sistema va a ser fundamental porque no va a haber forma de poder realizarlo de otra forma, ¿eh? porque es que te aseguras que los tiros van a ir Sí, donde sí, tienen sí, que sí, ir, sí. que Y no que van no a va a confluir. estorbar.
Porque, Y porque más si lo, mezclas trasplante, ligamento y una osteotomía. porque lo Es que estás ahí no hay teniendo, espacio lo estás para teniendo en tanto cuenta en la túnel. planificación. O sea, que No, no, está claro que yo estos creo sistemas. que en estos casos, a mayor complejidad, más merece la pena Mm, hacer la planificación de la osteotomía mm. con el resto de gestos que haya que hacer. Porque este tipo de placa bloqueada no te permite cambiar la Sí, dirección del Sí, tornillo, tiene sí. 15 grados. 15 Pero de grados. todas formas, tú la has decidido antes. ¿Qué dirección lleva ese tornillo? ¿Tú has decidido qué dirección lleva el tornillo? O sea, Lo planificas, claro. claro, me refiero, o sea, la placa así Lo estándar, tú tienes que planificado. buscar guías, pero Sí, esa es la parte buena, planeado. que lleva la guía para que el tornillo vaya donde tiene que ir. Pero el Que es, túnel de tibia de un ligamento o el de un pues se supone bien. que tienes que Claro, tienes. te puede variar el Y luego información. también entra un poquito ahí, también lo tiene. Nosotros solemos hacer mucho all inside, también hacer túneles ciegos, más cortos, también tienen más hueso en el que puedes tirar, que también es otra opción cuando. De tibia con una placa Eso es. Porque si haces Pero si haces la osteotomía en tibia proximal, al final te acaba saliendo. no, sale Te por acaba saliendo osteotomía. en la osteotomía. Pues se La técnica puede. que Por eso las hago, cuando hay con página alguna, las hago de sustracción. sustracción, para dejar la parte interna libre. Pero aún así, pues a veces he tenido dificultades, No, no, porque los pero al final, a tornillos ver, también se te hacer la pesan. osteotomía en virtud de la deformidad también. Es decir, al final buscamos como hacer cualquier deformidad. O sea, no Mm. tiene sentido deformar un fémur cuando la deformidad está en tibia. No, no, está Es claro. decir, entonces al final hay casos en los que sí, digamos, hacemos Puedes osteotomías adaptarlo. para proteger Mm. técnicas, pero cuando estamos corrigiendo ejes, tienes que al final irte al cora de la deformidad y corregir donde está la deformidad. Si no, Sí, 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 me parece muy interesante este tipo de cirugía y la ayuda que proporciona. En el caso, el segundo taller es una apertura tibial con el túnel tibial, con un cruzado. El tornillo más cercano a la TTA, el tornillo más lateral confluye directamente con el túnel tibial y ya la guía tiene, ahora lo veremos, tiene una angulación llegamos a darle 20 grados de poliaxialidad. Esta placa aguanta por encima de 4.000 newton milímetro la carga del roscado. Hay muchísima inversión en tiempo y en esfuerzo y en pruebas de ensayos mecánicos para garantizar la poliaxialidad. Entonces la guía llevaba una inclinación de 20 grados para el brocado del túnel más anterior y luego hicimos el tibial también con la guía y con la navegación. Y luego se pudo comprobar que no hubo confluencia. Es, es una ayuda que luego lo veremos en el taller, bastante chulo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Pues Yo coincidiría con lo que dice, pero si haces al mismo tiempo ligas resultados, yo soy más de adicción medial, pero es verdad que cuando lo probablemente opto más por la sustracción lateral, porque además la sustracción lateral tiene la ventaja de que, a diferencia de la medial, no te incrementa la pendiente tibial, y eso es favorable para la cirugía, para el cruzado. Cuando hacemos una adición medial, el riesgo fundamental es que aumentamos o podemos aumentar la pendiente tibial y eso puede repercutir sobre las tensiones que soporta la plastia. Entonces, yo es de los pocos casos en los que me voy también a hacer la sustracción lateral. Me libero un poco más la parte medial para el túnel y hago eso. Eso no. opciones, más Es una opciones. opción. Parece que cada vez están dándole más importancia a lo de la pendiente tibial, no ya en los rescates de los cruzados, sino incluso Primario. en la cirugía primaria de ligamento cruzado. Ujú. Están diciendo que por encima de 12 grados de pendiente tibial posterior, incluso hacer una osteotomía de deflexión, de quitarle pendiente. Y eso lo puedes conseguir en el caso de que necesites corregir una alteración en el eje coronal con una de sustracción lateral que te puede o mantener o disminuir la pendiente tibial. Sí, tienes que planificar hacerlo biplanar, ¿no? Para que te corrija también. Sí, son difíciles, yo lo que veo en todo este tipo de cirugía que son difíciles de ejecutar, Sí. de reproducir lo que tú has planificado. Entonces, yo, vamos, la Por eso. utilidad de todos estos sistemas es eso, pero que hasta ahora no hemos tenido y hemos hecho muchas cirugías de estas casi a ciegas o con la planificación que tú tenías, pero que luego no sabías cómo se ejecutaba, cómo.
Ahora esto sí que te da otra. Bueno, había momentos de incertidumbre. Bueno, he calculado De tantos forma grados, grosera, tantos grados, forma grosera, tal. pues el túnel va por aquí, pues Sí. bueno, ahora el tornillo va por acá, o corrijo más o menos Dame, la dame el cable Eléctrico. el cable eléctrico. cinta, el cable eléctrico, vamos a tirar la Eso eléctrica, es. No, que sí, que carga, sí, con lo cual ya no te vale. que sí, que sí, que sí. Sí, por ahí hemos pasado. Dame dos agujas que nos digan. Pues hombre, yo, el badaje o el bagaje que nos da es que hemos pasado por ahí. Me Sí, refiero claro, claro. Con la eso, experiencia que eso tenemos carga. si vas al automático no sabes conducir el manual, ¿sabes? Aquí siempre puedes pasar al manual. El caso que has presentado, que está precioso, ya que tú dices, tengo la experiencia, es verdad que con 50 años no le va a poner una prótesis. Pero fíjate qué reflexión, que este caso, por lo que sea, no ha ido bien, pero está bien, bien indicado, bien ejecutado, Sí, sí, pero aún pero así, al final ha tenido una supervivencia muy corta. por eso, de las cosas que digo, 50 años Que te ya, hace reflexionar ya y digo, decir, oye, pues igual pues eso, los que he hecho ya son por lo que pasa, tienes la sí, está experiencia de gente más en la joven, edad. tienes la experiencia de gente más joven que te ha ido bien y te llega este caso y dices, bueno, si cuenta tampoco el... Sí, pero tampoco es eso. O sea, la bibliografía también va aumentando las edades de muchas cosas, incluso las roturas meniscales, las raíces. Como he dicho antes, hay estudios de pacientes que no hay diferencia en menores de 60 y mayores de 60 hacer una reinserción de raíz en cuanto a beneficio de la cirugía. Sí, sí. Al final, yo creo, como dice también, los 50, ¿qué 50 son? No son los 50, es como está el paciente. O sea, como... Está claro que con 80 años no podemos hacer trasplantes meniscales, eso sí. Sin duda. Se llegará. No, llegaremos, llegaremos. A día de hoy Llegará todavía de no, me 80 parece. que esté haciendo medias maratones. Que me Efectivamente. diga que ha bajado el ritmo. Sí, No sí. que no pueda hacerla, sino que ha bajado el ritmo que Eso tenía. es, Tú te ríes, Y pero yo tengo alguno de 70. que quiere seguir el mismo ritmo y mire que no le queda menisco y no, yo una prótesis y ya está abocado. Y al efectivamente. final nos van a engatusar. Dice un compañero mío, la tercera vez que me diga que así no puede, que no puede, al final lo voy a poner en lista de espera, voy a tener que hacer esto. Y efectivamente al final vamos a abocar porque la misma sociedad te Claro. demanda tratamiento y eso está bien. O sea, Antes se asumía más, la gente asumía más que tenía un problema en una rodilla y era un problema y ya tenías está. una Y merma y tenías que adaptarte. Ahora eso es. la gente intenta, ¿no? Y esa es la parte que a nosotros nos hace avanzar también. Ujú. Y los retos que es al final con lo que... Sí.